reconocidos como veteranos de guerra y que podría haber sido no una resolución, lamentablemente, de nuestro gobierno, sino de otro estado. Bienvenidos a Tras un manto de neblina, 1982. La verdad sobre la situación del continente durante el conflicto del año 1982. Bueno, finalizada la guerra con Malvinas, en realidad fue un conflicto bélico armado, asume la presidencia el doctor Raúl Alfonsín, con una mayoría absoluta en los recuentos de votos, y va a agarrar un país con muchas deudas, tanto morales como materiales, ¿no? Ya que una guerra genera costos, daños para ambas partes, ¿no? Porque yo, como siempre digo, cuando un Estado va a la guerra, tiene que hacerse cargo de todos los gastos, como así también el de sus combatientes. Cuando yo hablo de combatientes me refiero a lo que el Estado argentino aprobó durante toda su legislación pública, incluidos los convenios de Ginebra y otras leyes sobre los conflictos armados. Sabemos que fue presionado mucho por los gobiernos militares, me refiero a las sazonadas carapintadas de las finales de la década del 80. A tal punto, ustedes tengan en cuenta que en el año 1982 el gobierno militar concede la ley de heridos y fallecidos durante el conflicto del año 1982. Y después, en el año 1984, van a surgir la ley 2309 y 2318. Como ya dijimos, la 2309 es la ley madre de todos los que son referidos a la ley de veteranía de guerra. Y la ley 2318 es lo que se refiere a medidas y diplomas que cada uno de nosotros que participamos en forma directa del conflicto, ya sea como personal de cuadros o como soldados, nos corresponde por ley. Y que hoy el gobierno argentino y el Estado argentino, yo no digo solamente sobre el actual gobierno, sino también por los gobiernos que han pasado, no nos han otorgado esa medalla porque ellos creen que para recibir esa medalla nosotros tenemos que ser veteranos de guerra, o que pueda ahondar en los juicios que se le está realizando hoy al Estado, que son juicios de mucho importe de dinero, que el Estado está afrontando por no sancionar y reglamentar la ley de los soldados que hoy no están reconocidos en nuestro país. Y fue allí, en el mismo gobierno del doctor Alfonsín, que se decreta a través de su ministro Jaun Arena el decreto 509/88, inconstitucional, porque es discriminatorio y un reglamento no puede contraponerse a una ley. Hoy quedamos excluidos a todos aquellos que estuvimos dentro de las operaciones militares durante ese conflicto. Bueno, el Acuerdo de Madrid, se llevaron a cabo dos acuerdos, que fueron los mecanismos por el cual el Estado argentino y el Reino Unido restablecieron las relaciones diplomáticas que habían sido cerradas en el marco de la Guerra de Malvinas del año 82. El primer instrumento del año 1989, que contó con la representación argentina de Lucio García del Solar y Crispín Tickel por el lado británico, estableció una serie de puntos y cláusulas que no solo reanudaron las relaciones de los países, sino que abarcaron también un procedimiento para el reclamo de la soberanía de las islas. En realidad, ahí nos jodieron porque van a ver ustedes más adelante que esto no fue un acuerdo así nomás para establecer relaciones, sino para, al haber perdido Argentina la guerra o el conflicto, tenía que pagar los gastos que le había ocasionado a Inglaterra, y para lo cual ustedes van a ver cómo Inglaterra impone a la Argentina. Muchos si han estudiado historia, en especial historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, van a ver el famoso armisticio de Versalles. Fíjense que en el primer apartado va a destacar, dice que nada en el desarrollo, ¿no? O contenido del presidente de la reunión o de cualquier otra reunión similar será interpretado como un cambio en la posición de la República Argentina acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sándwich del Sur,
y los espacios marítimos circundantes. Vamos a ver que esto no es así. Un cambio en la posición del Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y los espacios marítimos circundantes, para ver que esto no es así. Y un reconocimiento o apoyo de la posición argentina o del Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción territorial y marítima sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios circundantes. Se va a establecer en los siguientes apartados el espíritu de resolver las controversias en forma pacífica y la abstención de recurrir a la amenaza y uso de la fuerza enmarcado en los principios de las leyes internacionales. A raíz de esta situación personal, por ello el Acuerdo de Madrid 1 y 2 fueron los mecanismos por el que el Estado argentino y el Reino Unido dieron un reinicio a las relaciones diplomáticas. Ante esta situación, vuelvo a plantear, como vamos a ver en el desarrollo de este video, no fue tan así lo que escribieron. Antes de todo, uno de los títulos que le iba a dar a este video es Cipayos del conflicto con Malvinas. No me voy a referir a los que estuvieron combatiendo, sino a lo que pasó a posteriori del conflicto. Primero quiero saber que muchos tal vez no van a entender cuál es la definición de cipayo, otros pueden ser que la conozcan. El cipayo era un miembro de una tropa de caballería de élite incluida dentro de las 6 divisiones de caballería del Imperio Otomano. Posteriormente, el Imperio Británico se conocía como cipayo a un nativo de la India reclutado en general al servicio del poder europeo, normalmente del Reino Unido, pero el uso también se extendía a los ejércitos coloniales, ¿sí?, de Francia y Portugal. De ahí que se generó una segunda acepción como nativo de una colonia, simpatizante con los intereses metropolitanos o simplemente secuaz a sueldo, como lo dice la Real Academia de España. Cuando vamos a hablar sobre entramados jurídicos de los enemigos del pueblo o de los enemigos de nuestro país, de las personas que trabajan, que se levantan día a día haciendo ley y poniéndole pecho a esta terrible situación económica, ¿no?, que si bien no solamente en la Argentina, es a nivel mundial, más que nada por el tema de la pandemia, y también, bueno, vamos a reconocer por las malas gestiones económicas de los gobiernos que han pasado por el sillón de Rivadavia. Por eso estos enemigos de cómo esta gente ocuparon puestos relevantes ocupan dentro de las estructuras de poder. Por ello el decreto 949/20 o designación de un organismo externo como la OCDE sin pasar por el Congreso en una presunta licitación internacional, privatización a lo Menem, que no hace otra cosa que garantizar la expoliación de las riquezas de la nación. Nos estamos refiriendo a una serie de hechos que a lo largo de nuestra historia fueron dejando una precisa ingeniería de disparadores, como vamos a ver ahora. Estos disparadores fueron y son construidos desde múltiples dimensiones, constituyéndose en vectores de fuerza que siempre inclinan la balanza para el lado de unos pocos, concentrando la riqueza y excluyendo a los humanos comunes, que según los preceptos básicos deben recibir lo justo y necesario para poder subsistir y llevar la comida a su familia. Al mismo tiempo, existirían usinas de pensamiento en otros planos, y academia aporta profesionales construidos en el ideario de las individualidades y el mérito de sálvese quien pueda. No sé si les puede llegar a resultar esto que lo han escuchado en otro lado. Bueno, ante este sentido, podemos pensar que estos vectores van a figurar en el Acuerdo de Madrid, que va a ser una verdadera trampa jurídica de la política exterior que nos va a atar y nos está atando a un derrotero de miseria, a perder todos los recursos estratégicos nacionales
que aportarían los fondos necesarios para acabar con el sometimiento extranjero y la imperdonable traición a la patria que llevan adelante sus gamonales locales que, la verdad, como dice un dicho, y voy a tomar una frase de un escritor, oliendo a bosta se creen dueños del ganado. Los hombres y mujeres de este pueblo tenemos que aprender de nuestra historia y de nuestros errores. Vamos a hacer un poco de historia y vamos a tener que tratar de poner quiénes son los enemigos de la verdadera independencia de nuestra patria. Y vamos a ver un poquito de historia, porque dice que la historia muchas veces se repite. En el Tratado Anglo-Argentino, que se firmó en el año 1825, se establecía que habrá perpetua amistad entre los dominios de Su Majestad el Rey Unido de Gran Bretaña e Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes. En síntesis, este tratado creaba lazos forzosos en nuestro país e Inglaterra y condicionaba e impedía facultades de defensa económica y bélica ante Gran Bretaña. Mucho después veremos escrita nuevamente la palabra amistad en otro tratado que tuvo el mismo beneficiario, ¿no? 8 años después de esta amistad, firmada en 1825, los ingleses invaden y ocupan ilegalmente nuestras Islas Malvinas, condicionan la creación del país, invirtiendo en las facciones de las encarnizadas luchas interiores en toda Sudamérica y otorgando préstamos que condicionaban jurídicamente el desarrollo que tardaríamos más de un siglo en resolver. Podemos rescatar que tales maniobras de una inteligencia fenomenal no podrían hacerse encorsetados sin la participación del cipallaje local, responsable concretos del aún vigente coloniaje imperante. ¿Por qué decimos esto? Porque solo basta ver las leyes vigentes dejadas como cazabobos. En cada gobierno que respondió el imperio les aseguramos el control por otros medios de nuestro petróleo, litio, pesca, grano, logística, moneda y territorio. Un ejemplo, el 43% de nuestros territorios marítimos están ocupados, controlados y expoliados por Inglaterra o el invasor. Pero esto no va a acabar acá. Hay que fijarse quiénes son los dueños de las empresas en cada una de estas áreas. Siguen manejando todo mientras jugamos a la democracia liberal o al populismo también. Y ver cómo los intereses de esta gente avanzan y ponen en peligro a nuestras nuevas generaciones. Bueno, al término de la firma del tratado, la parte inglesa declaraba ante la prensa que la solución se alcanzó en un tiempo muy breve. Y eso es verdad, simplemente porque los ingleses ya habían llevado redactado a Madrid todos los documentos y nuestra delegación argentina viajó comprometida a firmar a ciegas, traicionando el futuro de los argentinos. El documento firmado constaría de 18 artículos, 4 anexos y un total de 14 carillas. El artículo primero establece que las delegaciones de los gobiernos argentino y británico, de conformidad con lo acordado en Madrid en octubre del año 1989, se reunieron en Madrid los días 14 y 15 de febrero del año 1990. Y este punto es un dato que puede ser de color, pero que resulta llamativo que en relación con la autoproclamada orientación peronista del gobierno neoliberal de Carlos Menem, por pedido de ese presidente argentino, en el documento oficial de acuerdo se omite la fecha de las reuniones preliminares entre los estados firmantes o signatarios, sencillamente porque esa reunión se realizó el 17 de octubre de 1982, fecha en la cual quedó la posición argentina
librada en manos del gobierno inglés. Estos ruinosos acuerdos se firmaron en secreto, sin tratamiento del Congreso de la Nación, por el que apenas pasaron los tratados complementarios. La rúbrica de la entrega en bandeja a los piratas de nuestro archipiélago, nuestros mares y sobre todo nuestra soberanía se llevaron adelante a espaldas del pueblo argentino. A través de un gobierno democrático como el de hoy, lo estaban sometiendo a Argentina de una manera ilegítima. Por otra parte, vamos a citar el artículo 3 del documento que manifiesta la expresa vocación de aumentar la amistad y cooperación entre ambos pueblos. En clara alusión, el Tratado de Amistad de 1825. Este concepto de amistad implica que Gran Bretaña mantiene inalterable su derecho de influir en la política exterior, militar y económica de nuestro país, en lo que Alfred Marshall dio de llamar la ecuación anglo-argentina. El artículo 4 exhibe una supremacía, ¿sí?, sobre el territorio de nuestro país generado que las Islas Malvinas y Gran Bretaña se conviertan en un estado ribereño vecino a nuestra patria. El artículo 5, por su parte, Gran Bretaña adquiere derechos sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, no pudiendo existir movimientos aéreos o navales de parte de nuestro país sin el expreso consentimiento del comandante de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas. Acá puede advertirse cómo se desmanteló toda la investigación y la industria argentina. De haber ensayos militares en aguas argentinas, estos debían ser comunicados con 25 días de antelación, incluyendo los que se realizan en tierra a 350 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia, Puerto Santa Cruz y Tierra del Fuego. El artículo 7 establece la bilateralidad económica para la explotación pesquera entre el paralelo 45 y el paralelo 60, aproximadamente entre Puerto Camarones en la provincia de Chubut y las Islas Orcadas en la Antártida Argentina. Mediante la aceptación de esta cláusula, el Estado argentino aceptaba sumisamente compartir una vasta extensión alimentaria que le pertenece con la potencia continental que le está usurpando territorio. Hoy está China. O sea que seguimos siendo explotados, no solamente por Inglaterra, sino también por China. Esto va a explicar entonces por qué hoy existen empresas extranjeras que tienen el control sobre todos nuestros vastos recursos económicos.